Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Les bendiga, hermano Francisco, hermano José, Dios les bendiga, hermano Moisés, Dios les bendiga. Bueno, hoy hay unos hermanos que han prometido venir, pero creo que con tantos compromisos hoy es un poquito difícil. Pero bueno, gracias a Dios por los que estamos aquí y también por ellos, que Dios los bendiga grandemente. Gracias, hermano Gilmar. Muy importante lo que ha dicho el hermano Gilmar, que cómo yo sacio el hambre viniendo a Cristo y cómo yo no vuelvo a tener sed jamás creyendo en Jesús. Son dos cosas importantes. Y esta es la parte que nosotros debemos de entender la Biblia desde el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Y es muy importante todo esto porque Jesucristo le había dicho a unos discípulos judíos que habían creído en él. Le dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero eso está en Juan 8:31. Pero lo leemos muy rápido y no entendemos eso. Y nosotros tenemos que permanecer en las palabras de ¿quién? De Jesucristo, para ser sus verdaderos discípulos. Imagínense. Y a veces nosotros damos muchos puntos de vista de nosotros. Bueno, que esté eso en el proceso de crecimiento, está bien que comencemos así, pero tenemos que llegar a donde Cristo quiere que lleguemos. Y en el 32 de Juan 8:32 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Yo recuerdo que cuando yo empecé la website de Seguidores de Jesucristo, había una pregunta que las personas me hacían: hermano Henry, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y yo, cuando me hacían esta pregunta, siempre les decía: yo pienso que todas las iglesias tienen parte de verdad porque hablan de Cristo y de su evangelio. Pero la iglesia verdadera es la que Jesucristo edificó sobre la roca. ¿Y quién es Cristo? La roca. Pero dice: yo edificaré mi iglesia. Entonces tenemos que dejar que nos edifique ¿quién? Jesucristo. Aquí es donde es un poco difícil decirlo para mí, porque no quisiera caer en juzgar, pero tengo que decirlo, que nosotros ahorita podemos decir que cada iglesia tiene su punto de ¿qué? De vista, y no debería de ser así. Deberíamos de poner nosotros, decirlo tranquilamente, y cada iglesia tiene el punto de vista de ¿quién? De Jesucristo. Eso sería lo bonito decirlo, ¿sí? Pero no podemos decirlo en este momento, pero yo espero que un día lo podamos decir todos. Un saludo para el hermano Tulio Álvarez, la hermana Nelly Reyes y los demás hermanos que están conectando. Las 221 personas en línea, Dios les bendiga, y los hermanos que mirarán en diferido en YouTube. Bueno, hay algo muy importante que yo quiero hoy tener. Yo estaba hoy en mi oración en la madrugada y estaba dándole gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho conmigo y con los hermanos, y te estaba dando yo, y había frases que me resultaban en la mente y me decían, cuando yo decía algo, me decían: bueno, yo soy todo, Él es todo poder. Pero cuando comencé a pedirle para este nuevo año, me resultaron unas frases que me dejaron pensando. Y era que yo pedí algo y dice: confía en mí. Y había otra, estaba pidiendo algo, otra cosa, y me decía: sea fiel a mí. Y por último, hubo una frase que me impactó y dije: voy a dar el estudio bíblico sobre ese tema. Digo: me estás pidiendo algo, permaneced en ¿quién? En mí. Y todo era en él. Entonces yo saqué la enseñanza titulada ¿Cómo permanecemos nosotros en Cristo? Porque hemos escuchado mucho esa frase: hermanos, hay que permanecer en la iglesia, decimos a veces, hay que permanecer en el camino del Señor, hay que permanecer, pero nunca decimos el cómo. Entonces dejamos a los hermanos lo mismo, porque uno dice: hay que permanecer en esto, pero el cómo, porque usted sabe que permanecer en algo, cuando es en el camino del Señor, dice: nada podéis hacer fuera de ¿quién? Apartados de mí. O sea, ¿cómo yo permanezco si yo no puedo hacer nada fuera de Él? Entonces tiene que haber una sabiduría especial que Dios me ayuda a mí para yo poder permanecer. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué debemos de tener para permanecer para siempre? ¿Qué creen ustedes que debemos de tener, hermano José, para permanecer para siempre? ¿Qué debemos de tener? Fe. Fe.
Muy bien, mi hermano Moisés, ¿qué dice que debemos de, para permanecer para siempre, qué debemos de tener? Bueno, fe. Ahora, la fe aparece, claro, la fe aparece, pero hay algo más importante que la fe, pero eso lo vamos a ver al final. Vamos a ir al Salmo 19 y versículo 9. ¿Qué es lo que...? Porque recuerde que no es de parte de nosotros, ¿cierto? Sino tiene que venir de allá algo que nos hace permanecer para siempre. Porque Jesucristo dijo muy claro. Jesucristo dice muy claro, dice, separados de mí nada podéis hacer. ¿Quién quiere leer el versículo, hermano Moisés? O 19:9, perdón. Hermano Gilmar, por favor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, el temor de Jehová es ¿qué? Limpio y permanece para ¿cuánto? Hermano José. Para siempre. Óyeme, eso es bien importante. Había un hombre que tenía estos 4 atributos: temeroso de Dios, apartado del mal, recto y justo. Job, exactamente. Pero entonces yo me preguntaba, ¿cómo yo puedo permanecer para siempre con el Señor? Si yo por mis propias fuerzas, ¿qué dice? Separado de Él, ¿qué? No podemos. Entonces tengo que entender qué es lo que Dios me da a mí para yo poder permanecer. Y una de esas cosas es espíritu ¿de qué? De temor de Jehová. Ahora, ¿por qué de temor de Jehová y no de temor a Jehová? Porque el que teme a Dios es porque consigo lleva ¿qué? Castigo. Pero el temor de Jehová es como decirte, yo te doy mi identidad y esta vestidura limpia para que tú andes completamente limpio. Entonces, el espíritu de temor de Jehová, uno dice, el principio ¿de qué? De la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. ¿Cómo yo hago para que Dios me dé sabiduría? Teniendo temor de Jehová. Pero ahora tendríamos que tener la siguiente pregunta: ¿qué debemos de recibir para permanecer para siempre? Porque ahora es, ¿qué debemos de tener? Espíritu de temor de Jehová. Ahora, ¿qué debo yo de recibir para permanecer para siempre? Salmo 33:11. La pregunta, muy importante que escribamos la pregunta: ¿qué debemos de recibir para permanecer para siempre? Salmo 33:11. ¿Lo encontró, hermano Moisés? 33:11, sí. Bueno, dice la palabra de Dios aquí, 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Entonces aquí aparece el consejo de Jehová permanece ¿para quién? Para siempre. Entonces yo debo recibir siempre ¿qué? ¿El consejo de quién? De Dios. El consejo de Cristo a través del Evangelio. A mí me puede un pastor o un hermano dar un consejo. Y si está de acuerdo a la palabra de Dios, eso me va a hacer permanecer. Me puede dar un consejo relativo. Esos consejos relativos cambian. Tanto en lo subjetivo como en lo objetivo cambian. Pero si a mí me da y yo recibo el consejo de Dios, ese consejo nunca cambia. Es absoluto y permanece ¿para cuándo? Para siempre. Entonces, hay un consejo que yo daba al comienzo. Si ustedes permanecen en mi palabra, es el consejo de Cristo. ¿Seréis verdaderamente qué? Mis discípulos. Seréis verdaderos mis discípulos. Y en el 32 de Juan capítulo 8 dice, y además de que son mis verdaderos discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, ¿quién permanece para siempre? Porque estamos viendo ya que hemos de tener espíritu de temor de Jehová y recibir el consejo de Dios. Pero ¿quién permanece para siempre? Una persona puede recibir eso y en determinado momento lo puede abandonar. Como le pasó a quién? Judas Iscariote. Como le pasó al que era el querubín protector que se convirtió en ¿qué? En Satanás. Entonces, ¿quién permanece para siempre? Proverbios 10:25. Esta es una de las partes porque estamos terminando el año, ¿correcto? Estamos terminando el año. Y terminar el año permaneciendo en las cosas de Dios es importante. Porque yo puedo terminar el año muy bien en lo material, pero en lo espiritual. Y lo que vale es acá que nosotros aprendamos a permanecer en Él. Mire, si este año fue malo, el próximo año puede ser más malo o mejor. Pero todo depende de que yo permanezca en ¿quién? En Cristo.
Por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en Él, sea la situación que sea, recibiendo el consejo de Él, recibiendo espíritu de temor de Jehová. Y ahora lo que nos dice Proverbios 10:25, hermano Francisco, puede leerlo, por favor. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Ahí está. El justo. Entonces aparece aquí, ¿qué? El justo. La justicia. El justo permanece para siempre. Entonces ya tenemos ¿cuántos ingredientes, hermano Moisés? 3. El primero, recibir espíritu de temor de Jehová. El segundo, recibir el consejo, que el espíritu de Jehová permanece para siempre. El consejo de Jehová permanece para siempre. Y ahora, La justicia. tener la justicia en nuestra vida. Para que nosotros seamos, ¿qué? Justos. El que practica la justicia tiene el título de justo. Entonces aquí vamos a comenzar ahora con la justicia. Porque resulta que esto es bien importante. A veces se oyen quejas entre los hermanos por injusticias. Tanto se cometen de parte de las directivas o de un hermano y pasa eso, porque estamos en un proceso de ¿qué? De perfección. Pero qué bonito que nosotros, ahora que estamos finalizando este año, podamos hacer mejor las cosas el año entrante, que estamos escasamente ¿a cuántas horas? A 3 horas y 36 minutos, creo. Sí, porque ya son, 6,536, estamos de terminar el año. Pero qué bonito que nosotros hasta ahora podamos decir, este año 2022 Dios me permitió permanecer en su camino. Porque yo le voy a decir algo. La parte final es la más importante. Yo he conocido muchos compañeros, amigos, hermanos muy queridos y pastores, pero excelentes personas. Y hoy en día no están en los caminos de Dios, y eso es triste. Porque cualquier cosita, por falta de conocimiento, no aguantaron y se alejaron de Dios. ¿Ya? Aquí el asunto no es tanto el alejarnos de los hermanos, porque podemos viajar de un lado para otro, ¿sí me entiende? El asunto es no alejarnos de la roca que es Cristo, porque Cristo dice, sobre esta roca, incluso dice, edificaré mi iglesia. En otras palabras, si yo voy a predicar, tiene que ser conforme a las palabras de ¿quién? De Cristo, para que Él edifique al hermano. Entonces ahora vamos a entender que el justo permanece para siempre. Entonces hay 3 cosas que yo debo de tener, fuera de muchas, pero esta encierra, la justicia encierra todo. Entonces, la justicia. Pero ¿cuál justicia es la que yo debo de practicar? ¿Ya? Las dos, tanto la relativa como la absoluta. Nosotros practicamos la justicia. Yo voy conduciendo y la luz se pone en rojo, yo me detengo. O sea, yo cumplo. Ahí es que yo me detengo, cumplo. Pero si el hermano José es el policía y yo me paso en rojo, él viene y me pone las luces y me pone el ticket, él no está cumpliendo la justicia, él está ejecutando la justicia, que es diferente. La ejecuta. Ejerciéndola, exactamente, ejecutándola. Por eso cuando a Jesucristo le dijeron, esto quiero explicarlo nuevamente, ya para que el hermano vaya afianzando estos pensamientos, cuando a Jesucristo los fariseos le dijeron, maestro, según la ley de Moisés, esta mujer debe ser ¿qué? Apedreada porque fue hallado en pleno acto de adulterio. Entonces Jesucristo le dice, bueno, que esté limpio de cualquier pecado, lance la primera piedra. Y ahora yo diría esa misma frase aquí en esta reunión, o para todas las 196 personas que están, y para los 9 hermanos en Facebook y los hermanos conectados en Instagram. ¿Habría alguien limpio para lanzar la piedra en este tiempo? Eso es calibre mayor, ¿sí o no? Yo creo que nadie podemos decir que podemos lanzar la piedra ahora. Entonces, si eso es así, entonces aquí hay algo que esa es la justicia que relativa del Antiguo Testamento para ejercerla. El único limpio en esa escena, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y por qué no la lanzó? Porque él no venía a ejecutar la ley del Antiguo, sino a cumplirla. Por eso en Mateo 5:17 dice lo siguiente: yo no he venido a abrogar la ley, sino ¿qué? A cumplirla. Y luego dice lo siguiente: ni una tilde ni una jota faltará hasta que todo se haya ¿qué?
cumplido. Y luego en Lucas 24:44 dice, después de que él resucita, le dice a los apóstoles, mire, ustedes tristes porque me crucificaron, yo ya resucité. Es que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, los salmos y los profetas, sin que faltara una tilde. Y entonces Jesucristo le dice en Mateo 5:17 ahora, le dice, mira, le dice a los apóstoles, a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y cuál era la justicia de los fariseos y escribas? La del Antiguo Testamento. Y Jesucristo dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, mire lo que dice, no entraréis al reino de los cielos. Entonces hace una diferencia de las dos justicias. Nosotros cumplimos la una, pero no la ejecutamos. Por eso nosotros no estamos para juzgar a nadie, pero sí estamos para hacer el justo juicio. Recuerde que esto no se ha explicado en las iglesias. Porque Jesucristo dice en Juan 7:24, juzgad con justo juicio, y no según qué, las apariencias. Y en Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no sean juzgados. Todo esto necesitamos nosotros para ser justos. Porque si yo esto no lo tengo claro, ¿cómo va a ser mi justicia, hermano Moisés? Embolatada está. Y entonces yo tengo que ser justo porque el que es justo permanece para siempre. Mire, yo desde que vi esa historia en Ezequiel 28:15, que Dios le dice al querubín protector, perfecto era en todos tus caminos, hasta que en ti se halló maldad. Eso me dejó pensando. Porque si es un querubín protector, imagine, mayor que un arcángel, mayor que un serafín y mayor que un ángel. ¿Qué podemos decir nosotros? Entonces yo pienso que la enseñanza de hoy, que es permanecer, es muy importante. Porque una cosa es que a mí me vean dando las enseñanzas bíblicas y otra cosa es que yo permanezca en Él, que ahorita vamos a entender cómo es que yo permanezco en Él, en Cristo. Entonces vamos a ver en dónde comienza el origen para yo ser justo. ¿Qué diría, hermano? ¿En dónde comenzaría el origen para yo ser justo, hermano? La verdad. En la verdad. ¿Qué dice, hermano Francisco? ¿En dónde sería el origen que yo digo, en este momento yo he encontrado la clave cómo yo ser justo? Mire, Romanos 1:17, ¿qué nos dice? Romanos 1:17, ¿qué nos dice? Hermano Álvaro Martínez, Dios te bendiga. Rafael Daesa, un saludo, pastor, y a todos los hermanos, Dios les bendiga en este nuevo año. Amén, hermano Rafael. No sé si se encuentra en Bolivia o todavía está aquí en Estados Unidos. Servis Kaisar, Dios te bendiga. Mi amada hermana Tulio Álvarez, Dios te bendiga y también un feliz año. Patricia Rodríguez, también Dios te bendiga y un feliz año para todos. Bueno, hermanos, vamos a leer este versículo de Romanos 1:17, que es muy conocido, pero aquí es donde comienza el origen de para que usted sea, ¿qué? Justo. ¿Cómo nos dice ese versículo, hermano Francisco? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿yo cómo revelo la justicia para mí? Por la fe. ¿Eh? Pero la fe es ¿qué? ¿Qué es la fe? Creer. Dice, creer. Pero yo revelo la justicia por la fe. Por eso dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahí es donde comienza el origen para yo practicar la justicia. Pero ahora dice, en el Evangelio, ahora hay que distinguir qué es el Evangelio. El Evangelio fue todo lo que habló Jesucristo y todo lo que está en la Biblia de Génesis, Apocalipsis, que esté conforme a las sanas palabras de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Cristo, hago la pregunta, en este tiempo se ha enseñado algunas cosas diferentes a las sanas palabras de Cristo. ¿Qué dicen, hermanos? En muchas partes se enseñan. Y están en proceso de ¿qué? De crecimiento. Porque no le vamos a caer a garrote, porque son nuestros hermanos. Y no estamos para juzgar a nadie. Pero sí estamos para enseñar. Estamos para enseñar, hermano. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios, ¿ya?
si alguno, dice, en el Evangelio se revela la justicia por fe, o sea que yo tengo que creer para que me sea contado, ¿por qué? Por justicia. Y si él me ha contado por justicia, yo soy ¿qué? Justo porque estoy creyendo. Y el que cree en Jesús, ¿qué le pasa? Tiene vida eterna, ¿no? Tiene vida eterna, pero según lo que enseñó el versículo ese, el que cree en Jesús, ¿qué? Van Gilmar, recuérdeles. No tendrá hambre. No tendrá sed. No tendrá sed jamás. El que viene a él no tiene hambre, pero el que cree en él no tendrá que sed jamás, que de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. Entonces, hermanos, en el Evangelio se revela la justicia por fe. ¿Ya? Cuando yo creo en todo lo que me dice Cristo, me es contado por justicia. Y termina el Romanos 1:17 diciendo, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Dice así, ¿cierto? Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, ahí es donde comienza el origen del justo. Yo tengo que creer lo que dice en el Evangelio. Tengo que creer totalmente. Ahora, ¿cuál es el concepto que debo de recibir para acercarnos a la justicia? ¿Cuál es el concepto que yo debo de recibir? El consejo que yo debo recibir para acercarme a la justicia. Bueno, tener la fe. Es creer. Pero vamos a ir al libro de Isaías 46:9. Isaías 46:9 que nos dice, a ver, hermano Gilmar, Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Siga leyendo. Ahora el 10, que está la clave. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Óyeme, ahí está. Él anuncia desde el principio lo que aún todavía no ha sucedido ni ha acontecido. Ahí está diciendo, mi consejo que permanecerá. ¿Se acuerda que vimos eso? Que nosotros debemos de recibir que el consejo que permanece para siempre. El consejo de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? Y mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Amén. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Siga leyendo el último. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria en Israel. Óyeme, acérquese en los que están lejos de qué. Es un consejo. Y haré que aquellos se acerquen a mi justicia, para que haya que salvación, y mi gloria estará en ¿dónde? En Sión. Eso está hablando de la venida de Cristo. ¿Cuánto la gloria de Dios se manifestó en Israel? En la transfiguración. Pedro, que es uno de los testigos presenciales, dice, porque le fue enviada desde la magnífica gloria, cuando Dios recibió de Dios Padre honra y gloria. Ahí está, honra y gloria. Pero con Jesucristo nos ha acercado ¿a qué? A la justicia que está en las palabras de Él. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender para entrar a este nuevo año, que debemos de permanecer estrictamente en las palabras de ¿quién? De Jesucristo. Porque Él fue el que dijo, sobre esta roca edificaré. Y mire lo que dice Cristo en la última oración. No solamente pido por aquí los discípulos, sino por aquellos que han de creer a la palabra de ¿qué? De ellos, que están predicando ¿qué? El Evangelio. Por eso esto es muy importante, hermanos. Miren, la venida de Cristo está a las puertas. Mire cómo anda el mundo. A los apóstoles dijeron, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Y Cristo les dice, así clarito, será como en los días de ¿qué? De Noé. Hago la pregunta, hermano José, ¿estamos como en los días de Noé? Sí. Ahora dice, será como los días de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento y estaban de fiesta. Y ahora dice, ¿y será como en los días de quién? De Lot. Hago la pregunta, ¿estamos, hermano Francisco, como en los días de Lot? Sí. Peor, yo creo. Desorden total. Peor.
O sea que la venida de Cristo es en este tiempo. No podemos saber el año, ni el día, ni la hora, pero sí las señales que le preguntaba yo. ¿Qué señales habrán de tu venida? Ahí están a flor de piel. Hoy en día, el hacer lo correcto es lo malo. Y el hacer lo malo hoy en día para el mundo es que lo bueno. Sí, se está viendo. Se está viendo. Mire lo que dice Isaías 59:14. Dice, si usted lo puede memorizar como hacer una película en su mente, dice, puede leerlo, hermano Gilmar, 59:14. ¿Cómo dice? Y el derecho se retiró. El derecho se retiró. ¿Cuál derecho? El que da la ley. La ley te da un derecho. La ley de Cristo da un derecho. Entonces, esa ley que está basada en la verdad da un derecho. Pero se retiró. ¿Y la justicia? Y la justicia se puso lejos. La justicia se puso lejos porque el derecho al retirarse, la justicia se pone lejos. ¿Y qué más? ¿La verdad? Porque la verdad tropezó en la plaza. La verdad tropezó. O sea, se cayó la verdad. Cayó a tierra. ¿Sabe quién echa la verdad por tierra? El querubín, que era el querubín protector, que se convirtió en diablo y Satanás. Dice, echó por tierra la verdad. En Isaías 11 está eso. Y ahora, ¿qué dice? Mire, el derecho se retiró. La justicia se puso lejos. La verdad tropezó en la plaza, ¿cierto? Y la equidad. Y la equidad no pudo venir. No pudo venir. ¿Y qué más dice? Y la verdad fue detenida. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Eso se está cumpliendo en algunas naciones. En Canadá nadie puede predicar sobre Romanos 1:26. Si alguien dice que es pecado que un hombre se eche con otro hombre, o sea que tengan su intimidad, inmediatamente le llaman la policía y lo llevan arrestado. Esta es la parte que yo quiero que ustedes entiendan, porque estamos en un tiempo en que a lo malo le dicen bueno y ya Bueno, lo llamamos mal. a lo bueno le dicen malo. Entonces, yo quisiera que memorizaran ese versículo, hermano José, hermano Francisco. El derecho, ¿qué pasó con el derecho? Se retiró. ¿Qué pasó con la justicia? Se puso lejos. ¿Qué pasó con la verdad? Tropezó en la plaza. ¿Qué pasó con la equidad? Con la equidad no pudo llegar a la verdad que le hicieron, la detuvieron. Y luego, el hombre que se apartó del mal fue puesto ¿en dónde? En la cárcel. Eso es lo que está haciendo el sistema de la LGTB. Enseñando un poco de cosas basadas en una mentira, tanto científica, una mentira, o sea, no tienen ni la verdad científica para lo que hablan. Todo es con mentira, es que es el padre de la mentira es Satanás. Cuando hablan del aborto no dicen es una eliminación del niño, dice es una interrupción. Como para que suene, Vale. pero eso es una mentira. El aborto no es interrupción, es un crimen. Algo que se interrumpe es algo que vuelve y continúa. Interrumpimos esta reunión por un momento y volvemos y continuamos. El aborto, el feto en el vientre no continúa después del aborto. Entonces todo es mentira. Mire, todas las falacias que dicen estos grupos es una mentira. Pero los hermanos tenemos que ser ágiles con la sabiduría de Dios. Tener destreza para decirle esa palabra que está usando tú es correcta. Hermano, créame que vienen tiempos difíciles y aquí hay que aprender a usar la espada de Dios al estilo de Cristo. Por eso es muy importante permanecer en Él. Ahora, Él va a manifestar su gloria y nos va a acercar a la justicia. ¿Quién? Dios. Porque separado de Él, ¿qué podemos nosotros hacer? Nada. Ahora, ¿por cuál comida debemos de trabajar? Eso sí, a mí me dejó pensando. Porque nosotros trabajamos por la comida que perece realmente. ¿Ya? Pero Jesucristo nos dice por cuál comida es que debemos de trabajar. Juan 6:27. ¿Ya? Puede leerlo, hermano Gilmar. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Óyeme, trabajad no por la comida que hermano, que perece, sino por la que a vida eterna, ¿qué? Permanece. Permanece.
cuando yo leí este versículo, porque hay un asunto, cuando Cristo habla, yo le pongo atención. Entonces yo digo, bueno, ¿y aquí cómo va a ser? Trabajar. ¿Cómo así que no trabajar por la comida? Nos toca de todas maneras trabajar, sí o no, hermano, por la comida que perece. Pero ¿qué fue lo que Cristo quiso dar a saber ahí? Porque él dice, trabajar no por la comida que pertenece, sino por aquella que a vida eterna ¿qué? Permanece. Entonces vemos lo mismo. ¿Cómo yo voy a permanecer si no sé cuál es la comida que permanece para vida eterna? O sea, ¿cómo yo voy a decir, tengo vitamina B12 en mi sangre cuando yo no me la aplico? Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál es la comida que a vida eterna permanece? Y hay un versículo que a mí me llamó la atención, que fue 1 Corintios 15, no sé si es 64 o 54. Yo siempre en esta Biblia no me puedo ubicar porque no la he manejado, pero 1 Corintios 15, donde dice, porque, hermanos, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo es que dice ahí? ¿Ya? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya? ¿Cuál es el terrenal? Puede buscarlo, hermano Gilmar, donde siempre buscamos, a ver qué nos dice. Esta es la parte que yo quiero que ustedes se den cuenta cuál es el trabajo. ¿Ya? La Biblia dice así, recordando y sabiendo esto, hermanos, dice el apóstol Pablo, que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano, sino que recibiremos galardón. Entonces, cuando Cristo dice eso, es que debemos de servir a Dios, porque ese es el trabajo, que da la comida que a vida eterna permanece. ¿Qué? 58. Puede leerlo, hermano Gilmar. 1 Corintios 15, 58, que dice, así que, hermanos míos, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces volvemos nuevamente a Juan 6:37. ¿Alguien puede decir en el versículo cómo dice? Hermano José, ¿lo recuerda? Juan 6:27. ¿Puede decirme alguien? Sí, trabajad por la comida que... Pero no trabaja, dice, por la que no trae por la comida que perece, sino trabaja por aquella que a vida eterna permanece. Muy importante esto, hermanos. Y ahora ya sabemos qué es cuál es el trabajo que dice que debemos de trabajar en el Señor siempre, porque vuestro trabajo en el Señor no es que en vano, sino que vamos a recibir un galardón. Ahora, ¿por cuál comida debemos de trabajar? Ya sabemos. Pero viene la pregunta del $1.000.000. Vamos a decirlo así, que no debo decirlo, pero para que ustedes me presten atención. ¿Y cómo es esta comida que a vida eterna permanece? ¿Cómo es esta comida que a vida eterna permanece? Según el punto de vista de quién, hermano Moisés, según el punto de vista de Cristo. ¿Ya? Porque les voy a decir algo, en esta noche es donde hay más comida en las iglesias. y es la que perece, ¿sí o no? Pero también hay palabra. Pero yo quiero que entiendan todo esto porque estamos fin de año y vamos a empezar un año con un conocimiento de lo que es la permanencia en Cristo. Pero esta noche hay comida por todo lado. Mire lo que nos dice y cómo es esta comida que a vida eterna permanece. Juan 4:39. ¿Qué nos dice Juan 4:39? Dios le bendiga, hermana Victoria Karim, Tulio Álvarez, Patricia Rodríguez. Un abrazo para todos, un feliz año, Dios les bendiga grandemente por haberse conectado hoy 31 de diciembre y espero que este video, esta enseñanza bíblica lo compartan, hermanos. Ya próximamente, más adelante tendremos el equipo completo, ya lo comenté con el hermano Tulio, para hacer estas transmisiones ya más profesional y ya desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo ya con equipos donde ya no va a ser tan artesanales, tan así como lo estamos haciendo ahora. ¿Qué nos dice en Juan 4:39 y cómo es la comida que a vida eterna permanece, hermano Gilmar? ¿Será el 32? Juan 4:39, ¿qué dice? 34 es. 34, léalo a ver.
Jesús le dijo, mi comida es... Esa es. 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga, óyeme, ese sí está bueno ese versículo, hermanos, créamelo. ¿Qué versículo es? 4:34. De Juan. Juan 4:34. Entonces, trabajar por la comida, no trabajen por la comida que perece, trabajar por aquella que a vida eterna permanece. Y luego, ¿cómo es esta comida que a vida eterna permanece? Y dice el 34, ¿cómo dice el 34, hermano Francisco? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren, entonces la comida, ya sabemos, es que hacemos la voluntad de ¿quién? De Dios, la de Cristo. La de Cristo. Entonces ya no hago mi voluntad. Entonces la comida que perece, esa es la voluntad mía. Por eso es que dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura que es. Las cosas viejas pasaron, entre esas viejas que pasaron, está mi voluntad. Por eso cuando Cristo oraba, siendo el mismo Dios manifestado en carne, respetó su manifestación como hijo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad. Sino la tuya. Esa es la comida que a vida eterna permanece. Hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. O sea, el mensaje de hoy es cómo permanezco yo en Cristo. Entonces ya tenemos dos versículos clave. ¿Cuál es la comida por cuál comida debemos de trabajar? Por la que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida que a vida eterna permanece? Hacer la voluntad de Dios. Y ahora viene la pregunta. Vamos bien de tiempo, 6:49, estamos bien de tiempo. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios, hermano José? Hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien me podría decir eso? Sí. Pero ¿qué es hacer? Por eso es que yo quiero que lleguemos a otro nivel. Esta enseñanza es para que profundizamos nosotros en el punto de vista de ¿quién? De Cristo. Porque a nosotros nos predican todo el tiempo. Hermano Moisés, ¿cuántas veces nos han dicho que tenemos que hacer la voluntad de Dios? Yo creo que la he escuchado más de 1000 veces. ¿Usted? Ay, hermanos, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que hacer. ¿Y cuándo nos explican cuál es la voluntad de Dios? Porque el hacer la voluntad de Dios tiene algo, ¿no? Hacer todo lo que Él manda, hacer todo. Vamos a mirar qué dijo Cristo. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Juan 7:17. Uy, presté a ver. Juan 7, mire a ver si es 17 o es 12. ¿Qué dice? Yo creo que es 17. El que quiere hacer la voluntad. Ese, léalo por favor. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, hacer la voluntad de Dios es hablar por mi propia cuenta o no hablar por mi propia cuenta, hermano Moisés. No, vamos a hablar por mi propia cuenta. Y ahora hago la pregunta, ¿será que en muchas predicaciones y cuando yo estoy evangelizando a alguien o compartiendo con el hermano acerca de la palabra de Dios, habrá muchas cosas que yo las digo por mi propia cuenta? Yo creo que se presenta. Sí, ¿no? Sí, se presenta. Entonces, por eso, ¿cómo yo permanezco en Él? Porque separado de Él yo no puedo hacer nada. Entonces, tiene que venir de Él para yo poder permanecer. Entonces, en esto conocerán, si yo hago la voluntad de Dios y la doctrina de Dios, si yo hablo por mi propia cuenta, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Hago la pregunta, hermano Moisés, hermano José, hermano Francisco, hermano Gilmar, y los que están conectados, hermana Patricia Rodríguez, Rafael Daesa, Tulio Álvarez, la hermana Karin, y todos los que están conectados, las 281 personas en línea, y la hermana Luz Dari Camacho desde Miami, Dios le bendiga. Hago la pregunta. Cuando nosotros queremos permanecer en Él y hacer la doctrina de Dios, la clave sería que yo entendiera qué es no hablar por mi propia cuenta. ¿Ya? Y si yo no hablo por mi propia cuenta, tengo que dejar que hable ¿quién? Hermano Moisés. Jesucristo. Por eso es que Cristo, mire lo que dice. Por eso hay dos cosas que en lo relativo sí podemos hablar por nuestra propia cuenta. ¿Se acuerda del versículo de por allá de Salmos? Bueno, está eso bien diferente, pero bueno. Recuerda que yo enseñé eso.
Una cosa es que nosotros hablemos por nuestra propia cuenta en lo relativo, no hay problema. En lo absoluto es donde se presenta que yo ya no puedo hablar por mi propia cuenta. Pues yo puedo hablar por mi propia cuenta, hermano Moisés, podemos echarle el techo a esto, sí, y ¿qué vamos a hacer? No, utilicemos este material, ¿por qué no utilizamos tal material? Ahí hablamos por nuestra propia cuenta, no hay nada, en lo relativo podemos hablarlo. Cuando yo vaya a predicar el evangelio y vaya a las conferencias contra estas personas que están en contra de la verdad, que han hecho que el derecho se retire, que da la ley basada en la verdad, ha hecho que el derecho se retire, contra estas personas que han hecho que la justicia se ponga lejos, contra estas personas que han hecho que la verdad la hicieron tropezar en la plaza y la echaron por tierra, con estas personas que no dejan que la equidad llegue, que la equidad es una parte de la justicia igualmente que la igualdad, pero la equidad y la igualdad se aplican en diferentes términos. Una cosa es la equidad y otra cosa es la igualdad. Por eso el comunismo y el progresismo no tienen sabiduría, porque ellos aplican la igualdad pero no saben la diferencia con la equidad, y cada una tiene una manera de repartirse. Jesucristo repartió los dones según igualdad o según equidad. La equidad, porque y les dio los talentos de acuerdo a qué, a la capacidad de cada uno. El comunismo no hace eso. El comunismo es quitarle al rico que se mató trabajando o lo que sea y se lo da a un poco de vagos y a otros que, bueno, que lo necesitan. Por eso es que ese comunismo podemos decir que es del diablo, porque no tiene sabiduría. Sí, suena feo, pero es la verdad, porque es una mentira. Entonces, por eso la equidad no pudo llegar, para poder hablar frente a estas personas en las conferencias, cuando la justicia, la verdad es detenida, para poder hablar con estas personas cuando encarcelan a los pastores que predican sobre Romanos 1:26. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Entonces ahí ya nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, sino hablamos por la voluntad de Él que nos mandó. ¿Y qué es no hablar por nuestra propia cuenta? Sería la pregunta, ¿qué es no hablar por nuestra propia cuenta? ¿Ya? Lucas 24, 15, 14. Cuando ustedes vayan a hablar en las conferencias a defenderse, vamos a mirar qué nos dice hermana Alianza Apostólica de Jesucristo. Amén. Ya, entonces vamos a mirar lo que nos dice Adriana Sea. Dios te bendiga. Ya. Si un ángel del cielo viniera predicando otro evangelio, ni así vamos a creer nosotros. Así dice Gálatas 1:9, creo que es el que está citando el hermano Tulio. Entonces, puede leer ahora sí en Lucas 24, 14 y 15, ¿qué dice? 21. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra Entonces, defensa. Lucas 21, 14 y 15, ¿correcto? Mire lo que dice Cristo. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo va a decir. ¿Qué está diciendo? Elimine hablar en su propia, ¿qué? Opinión, ¿sí o no? Eso es lo que está diciendo. Elimina hablar en tu propia opinión. Lucas 21, 14. Léanlo nuevamente y anexamos el 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Proponer no dar tu punto de vista. Cuando ustedes vayan a estas conferencias, no den tu punto de vista, porque en aquella hora yo os daré palabra y sabiduría en estas conferencias que están contra todas estas cosas que son todas artimañas del diablo, errores garrafonales. Dice Cristo, no den su propia opinión. Cuando vayan a esto, a hablar en tu defensa, no de tu propia opinión. No penséis lo que vayan a decir, es no de su propia opinión. Porque en aquella hora yo te voy a ¿qué? A dar palabra y sabiduría que no la pueden rechazar, aunque no estén de acuerdo. Le tocó, en Colombia decimos, cerrar el pico. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, que es permanecer en Cristo. Estamos terminando este año y vamos a empezar un año que nos va a tocar quizás lidiar en conferencias con muchas personas. No lo sabemos, pero es hora de que nosotros pongamos la luz ¿a dónde? En lo más alto, para que alumbre a quienes, a los que están en tinieblas. Ya es hora de que nos dejemos de apacentar a sí mismos, dicen, por allá en Ezequiel, donde se apacientan a sí mismos.
Es hora de hacer 4 cosas. Sanar a la enferma, curar a la perniquebrada, volver al redil la descarriada y buscar la perdida. Ahora vamos a ir a la segunda parte. ¿Cómo Dios nos acerca a su justicia? ¿Cómo Dios nos acerca a su justicia? Juan 7:18. El anterior que leímos, que hacer la voluntad de Dios, es 7:17. Sí, señor. Ok. Ahora Juan 7:18, ¿cómo Dios nos acerca a su justicia? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Ahí está. Tremendo, ¿sí o no, hermano Moisés? Sí. Léalo nuevamente porque yo quiero que esto lo grabemos los hermanos que están en las redes sociales. Ya vamos a terminar, nos quedan unos minuticos. ¿Qué dice? El que habla por su propia cuenta, El que habla por su propia cuenta, su propia gloria su busca, propia gloria busca. pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces nosotros debemos de buscar la gloria de que Él nos envió. O sea, buscar la gloria es no hablar por nuestra propia cuenta. Y de esa manera sabemos que en nosotros no hay ninguna injusticia. No hay ninguna injusticia. Entonces, ahora viene la otra parte. ¿Cómo permanecemos en Jesucristo? Porque estamos hablando de cómo permanecer. Ahora mire todo esto para permanecer en el hermano Francisco. Y ahora el sello. ¿Cómo yo permanezco en Cristo? Juan 15:7. ¿Qué nos dice Juan 15:7? ¿Qué nos dice Juan 15:7? Si permanecéis en mí. Sí, puede leerlo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente léalo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, entonces hay una condición, ¿cierto? Para yo permanecer en Cristo, ¿qué tiene que permanecer en mi hermano José? Para yo permanecer en Cristo, ¿qué tiene que permanecer en mí? Léalo nuevamente, hermano Francisco. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire lo que dice, y mis palabras permanecen en vosotros, no la Torá, El Evangelio. no las historias de todo el Antiguo Testamento que son muy buenas para ponerlas de ejemplo, pero nosotros no permanecemos en eso. Nosotros, Jesucristo dijo, id y predicad ¿qué? El Evangelio. El Evangelio, tenemos que hablar de esto. En el Evangelio se revela la justicia porque de esta manera es que nosotros vamos a adquirir la mente de Cristo. Por eso Cristo dice, cuando están hablando del rico Pulón, allá están los profetas. Y dice en otra parte, allá están quienes enseñan la ley en todas las sinagogas. Y en Juan 1:17 dice, por medio de Moisés fue dada ¿qué? La ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo permanezco yo en Jesucristo? Cuando las palabras de Cristo permanecen en mí. Léalo nuevamente porque yo quiero que esto se quede en los hermanos. Este fin de año es un regalo ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, hermano, y ahí ese versículo concuerda con primera de Juan 5:14 y 3:21. Si mis palabras permanecen, o sea, hago la voluntad de Él y fuera de eso cumplo los mandamientos. Entonces, ahí donde está la clave. Pidan lo que ustedes quieran y os será ¿qué, hermano Moisés? Será hecho, pero hay una condición. Usted permanece en mí porque mis palabras, el Evangelio permanece en usted. Ahora vamos a leer, haciendo qué palabras de Cristo permanece en nosotros, haciendo qué palabras de Cristo que permanece en nosotros. Juan 15:9. Léalo, hermano Gilmar, por favor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahí está. El Evangelio es amor. Usted sabe que el amor, este es el amor absoluto, porque está el amor relativo que es con el amor paternal, amor maternal, amor filial,
amor familiar. Hay una cantidad de amores que esos un día son y un día se acaban. Pero el amor dice, permanecer, ¿cómo es que dice ahí? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Permanecer en mi amor. Entonces, si ustedes permanecen en mí y permanecen en mi palabra, ustedes van a permanecer en el amor que se manifiesta en el Evangelio. Usted le puede decir a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Usted le puede decir a Zaqueo, hoy ha llegado a esta casa la salvación, y todo el mundo pega el grito, pero si ese es el ladrón de todos los impuestos, se roba todo. Pero dice Cristo, ha llegado la salvación, ¿por qué? Porque el hombre se arrepintió, le devolveré no duplicado, cuadruplicado, dice Zaqueo. El hombre hacía un chanchullo tremendo, pero se arrepintió, hoy ha llegado la salvación. El amor. Aquí ya comienza a aparecer qué es lo que se revela en las palabras de Cristo, además de justicia. El amor a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amó de tal manera, o sea, no tiene comparación el amor de Dios por el mundo, por su creación. Que dio a su unigénito para que todo aquel que en él cree, si creen en Cristo, ¿qué no tendrán? ¿Hambre o sed? Sed. Sed. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. ¿Qué es mayor que la fe y la esperanza? Bueno, 1 Corintios 13:13. Por eso es que dice Pablo, si usted tuviera fe, que hace mover un monte a lo profundo de la mar, que da, porque aquí está el amor relativo, el que reparte a los pobres y aún entrega su cuerpo para hacer quemado y no tiene amor, ¿qué dice? De nada le sirve. Y ahora, ¿qué es el amor? El amor está en la justicia absoluta. Solamente en el Antiguo Testamento, en esa justicia no estaba el amor. El que la debe, la paga. Aquí Cristo le perdona a la mujer adúltera. Aquí Cristo lucha hasta el último momento. ¿Con quién? Para que no se pierda Judas Iscariote. Aquí Cristo no le quita las llaves a Pedro por haberlo negado 3 veces. Sí. Pero ahorita alguien, y por eso leía el versículo ese donde dice, yo no juzgo a nadie, porque yo no he venido a juzgar, pero las palabras que yo he hablado le juzgarán en el día postrero. Eso es diferente. Sí. Dice, el que me rechaza y no guarda mis palabras, tiene quien le juzgue, porque yo no lo juzgo. Yo no juzgo al que me rechaza las palabras ni las guarda, yo no lo juzgo. Pero nosotros ahí hacemos todo lo contrario que hace Cristo. Si alguien no guarda la palabra de Dios, nosotros lo llamamos a disciplina, porque no guardó la palabra de Dios. Usted pierde su posición que le hemos dado y entregue el cargo, entregue las llaves del reino, lo hubiera dicho Cristo, pero Cristo no hace eso. Por eso es que el amor es mayor que la fe y la esperanza. Si usted tiene fe y todo eso y no tiene amor, ¿qué dice? Es como un Metal que resuelve lo que le tiene, de nada le sirve. Por eso es que tenemos que permanecer en él y que las palabras de Cristo permanecen en nosotros y en nosotros se manifieste ese amor absoluto. Entonces nosotros, al tener ese amor, nosotros vemos un problema en el hermano y en vez de hacerle pasar una vergüenza pública, hacemos lo que dice Isaías 42:19. ¿Quién como mi siervo? Hablando de Jesucristo. Que todo lo ve, aunque es ciego, pero todo lo ve. Es sordo, aunque todo lo oye. Y mire lo que dice, ¿por amor a qué? A la justicia. Por eso es necesario, hermano, que crezcamos en esta justicia del Evangelio. Por eso Jesucristo nunca ridiculizó a Judas Iscariote sabiendo que los robó desde todos del tiempo. Nunca, él siempre le predicaba y le enseñaba. Y es lo que nosotros debemos hacer, enseñar y predicar. Nosotros tenemos que sonar no como regañadores, sino más bien que nosotros motivemos a los hermanos a esta consagración. Que cuando nos vean nuestro ejemplo diga, me gustaría llegar a ese nivel que tiene usted, hermano. Me gustaría llegar a ese nivel que tiene usted, hermano.
pero no acribillar a los hermanos heridos. A los hermanos heridos hay que restaurarlos. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre, no de crítica, ni de chisme, ni de hacerlos sentir mal, no. Por eso es que la Biblia dice muy, muy importante, dice, sujetaos los unos a los otros, ¿ya? ¿Pero en qué? ¿En toda qué? Porque dice sujetado en todos, dice en toda qué? Humillación, ¿ya? Entonces, ¿cómo sujeta a alguien a otro que es humilde? Sujetados unos a otros en toda humildad. Entonces, ¿cómo sujeta un humilde a otro? Con humildad, pero si es humilde, realmente no humilla al otro. El que es arrogante es el que humilla. Entonces aquí tenemos ya, llegamos a Corintios 13:13, que es mayor el amor. ¿En qué nos debemos de ocupar para que nuestro aprovechamiento sea manifestado a todos? ¿En qué debemos de ocuparnos para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos, hermano José? ¿En qué cree que nos debemos de ocupar? En estos tiempos que son tan difíciles, porque tiempos más ocupados son los que vivimos ahora. Mire lo que nos dice 1 Corintios 4:15, el ejemplo que le da Pablo a su discípulo amado. Sí, 4:15, léalo, hermano Gilmar. Sí. 1 de Timoteo 4:15. Sí, disculpe si dije otra cita bíblica. Los 6 hermanos que están, Dios les bendiga. Me quedan 2 citas bíblicas, 3 y termino. 7 y 9. Léalo, hermano. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Bueno, ocúpate en estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? El 13. Mire lo que dice. Entre tanto que hoy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora lea. ¿Qué más sigue diciendo? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lea donde dice, sea ejemplo en todos, más atrás, no sé cuál es el versículo. En palabra, conducta, amor. Ya. Ok, ¿qué número es? El 11. El 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, hermanos, para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto a todos, nosotros debemos de tener que, primero, palabra, ¿cierto? La palabra, ser unos expertos en la palabra de justicia. Eso dice en Hebreos. Pero todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Pero aquel que ha madurado es porque tiene sus sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Y cómo yo discierno el bien y el mal? Siendo un experto en la palabra de justicia. No hay otra manera. Entonces, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Mis palabras son espíritu y son vida. En fe y en pureza. Ahora, ¿cómo sabemos que el amor de Dios cómo sabemos que el amor de Dios se está perfeccionando en nosotros? Porque es que aquí es donde viene. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos asistiendo a la iglesia? Y nosotros, hermanos, tenemos que practicar el amor. No se enoje con el hermano. Hasta ahí llegamos. Pero resulta que para yo poder hacer eso tengo que tener algo por dentro para yo saber. ¿Sí? Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo tengo que saber de dónde, el origen de eso. O sea, yo para poder encender esto, primero tiene que haber ¿qué? Electricidad y tiene que haber un switch. Pero a mí prenda la luz y prendemos la luz y ¿cómo se prende la luz? No, que está el switch, pero no hay energía. Todo viene de parte de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que el amor de Dios se perfecciona en nosotros? ¿Cómo cree que el amor de Dios, ese amor que debo yo de tener para mis hermanos, cómo se perfecciona? Primera de Juan 2:5, vamos a leerlo. Primera de Juan 2:5, ya terminamos. ¿Qué dice hermano Gilmar? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Mire,
Pero el que guarda, ¿cuál palabra? El Evangelio. El que guarda su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado, ¿qué? El amor. Y si se ha perfeccionado el amor, por eso sabemos, hermano Moisés, que estamos en ¿quién? En Cristo. Por eso en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, sanidades, echamos fuera demonios. Y Cristo se queda mirando, la verdad que no los conozco, no sé de quién soy, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Y eso no es para los creyentes, eso es para talla ya de pastor para arriba. En esto sabemos que el que guarda su palabra, el Evangelio, en este sabemos que se ha perfeccionado verdaderamente ¿qué? El amor, y por eso sabemos que estamos en Cristo. Y entonces se va a cumplir, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo en el arrebatamiento. Ahora, 1 Juan 4:12, ¿qué nos dice? 1 Juan 4:12, ¿qué nos dice? Hermano Francisco, puede leerlo. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí está. Si nos amamos unos a otros, escúcheme bien, nosotros amamos al pecador. No amamos ¿qué? El pecado. Pero amamos al pecador porque el mensaje es para aquel que se ha perdido. Entonces, ¿cómo podemos rechazar a lo que vamos a buscar a salvar? Es que es una contradicción que hay. Y se presenta eso, y no se ha presentado eso en la iglesia, hermano Moisés. Sí. Se presenta, y yo vengo a predicarte para que tú seas salvo. Y tan pronto vemos el problema. Ah, no, eso no sirve, eso es una que... Tremenda joyita. Ok, vamos a ir porque se nos quedó el tiempo. Y ahora, para ya finalizar, Mateo 24:13. Mateo 24:13. Gracias por los hermanos que estuvieron conectados, que están conectados aún, las 9 hermanos en Facebook, las 142 personas en LinkedIn y la hermana Luz Dari, Dios te bendiga grandemente. Hermana Castillo, Carpenter, también Dios te bendiga. ¿Qué nos dice Mateo 24:13, hermano Gilmar? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está. Entonces ella sabe cómo es permanecer, ¿cierto? Hermano Moisés, hermano José. ¿En qué? En las palabras en hacer todo esto. Lo último, tener amor unos con los otros. No importa la falla que tenga el hermano. Yo no amo el pecado, ni soy alcahuete de nadie, pero sí tengo que enseñar al hermano, sin hacerlo pasar una ¿qué? Una vergüenza. Es muy importante eso. Someteos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuere ¿qué? Tiempo. Oremos todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y estoy totalmente convencido, Señor, que esta palabra no volverá vacía. Que los hermanos que escucharon esta palabra van a recibir este beneficio de parte de ti y van ahora a comenzar un nuevo año sabiendo que es permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a practicar todas estas palabras tuyas y atesorarlas en nuestro corazón, porque sabemos que tu venida está cerca. Presento a todos los hermanos que están presentes por las redes sociales, a las 142 personas y a los hermanos que estuvieron en Facebook y a todos los hermanos en Instagram, los presento delante de ti. Y Señor, te pido, Padre Celestial, que le conceda las peticiones que han hecho para llevar una vida más consagrada contigo. Guárdanos, Señor, permítanos que disfrutemos de una super excelente salud física, mental y espiritual. Y Señor, para seguir anunciando este evangelio por todo el mundo a través de las redes sociales y del internet hasta lo último de la tierra. Señor, permítanos, ayúdanos a que en nosotros se forme tu imagen, conforme a tu imagen y semejanza, en todos nosotros, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos en YouTube que mirarán la enseñanza 1 hora y 4 minutos.